¿Puede una nación construida sobre ruinas y cicatrices reinventarse a sí misma sin olvidar de dónde viene? ¿Puede un pueblo que nació entre espadas y cadenas llegar a bailar con la libertad sin que sus pasos tropiecen con el pasado? La historia de la República Dominicana no es simplemente la crónica de una isla, sino el latido incesante de un pueblo que se niega a rendirse, incluso cuando el mundo parece olvidar su nombre. En el corazón del Caribe, donde el sol parece caer con una devoción casi religiosa, una isla fue testigo del primer choque de dos mundos. En 1492, el mar trajo consigo velas blancas y lenguas ajenas. Cristóbal Colón pisó tierra firme, creyendo haber encontrado las Indias, sin saber que en realidad había sembrado las primeras semillas de un doloroso renacer. La Española, como fue bautizada, se convirtió en el punto de partida del mestizaje, pero también en el primer escenario del despojo. Aquí, el oro brilló por encima de la sangre, y los taínos, los primeros guardianes de la tierra, fueron devorados por la codicia y la enfermedad. En los siglos que siguieron, la isla fue fragmentada, disputada, saqueada. España y Francia jugaron al ajedrez con su geografía, trazando fronteras con tinta europea, ignorando los pulsos indígenas y africanos que ya comenzaban a tejer una identidad distinta. En el oeste, Haití se alzaría como la primera nación negra libre del mundo. En el este, la historia avanzaba con pasos más lentos, bajo un yugo que se transformaba pero no desaparecía. La República Dominicana nace oficialmente un 27 de febrero de 1844, no como un simple acto político, sino como un grito largamente contenido. Juan Pablo Duarte, joven idealista, soñador incansable, plantó una idea en la conciencia colectiva, que una patria podía forjarse desde el deseo, no desde la imposición. Duarte no era un guerrero, pero su mente era más afilada que cualquier sable. Rodeado de un pequeño grupo de patriotas, la Trinitaria, encendió la chispa que culminaría en la independencia del dominio haitiano. Sin embargo, los ideales no siempre sobreviven en la política. Duarte fue exiliado, traicionado por quienes prefirieron la comodidad del poder a la pureza de un sueño. Desde entonces, la joven república se debatió entre el miedo y el coraje. Gobiernos iban y venían, algunos más entregados a intereses extranjeros que a los clamores del pueblo. En 1861, la nación fue entregada nuevamente a España, en un acto de desesperación más que de estrategia. Pero el pueblo, como ya había demostrado, no se dejaba encadenar fácilmente. La Guerra de la Restauración, feroz e implacable, devolvió la independencia en 1865, y con ella, un renovado sentido de identidad, aunque también de vulnerabilidad. El siglo XX trajo consigo nuevas tormentas. El suelo dominicano fue pisado por botas extranjeras una vez más. En 1916, las tropas estadounidenses ocuparon el país durante 8 años, justificando su presencia con la promesa de estabilidad. Pero la estabilidad tenía un precio, y ese precio era la dignidad. La ocupación dejó heridas profundas, tanto económicas como culturales, y plantó las semillas de una desconfianza que aún perdura. Y entonces, como si la historia se complaciera en probar los límites de la resistencia humana, llegó Rafael Leónidas Trujillo. Un hombre cuya ambición no conocía límites, cuyo rostro se multiplicaba en cada esquina, en cada moneda, en cada aliento de la nación. Trujillo convirtió a la República Dominicana en un espejo de sí mismo, brillante por fuera, pero oscuro y vigilante por dentro. Gobernó con puño de hierro desde 1930 hasta su asesinato en 1961. Bajo su mando, el progreso fue real pero envenenado, las carreteras se construían mientras las voces se apagaban. Ordenaba la limpieza de las calles mientras manchaba los ríos con sangre. Su régimen dejó más de 50.000 muertos, pero también una infraestructura que aún sostiene parte del país. Así de contradictoria es la historia cuando la escriben los que mandan. La caída de Trujillo no trajo paz inmediata. El caos tomó el relevo. En 1965, una nueva intervención estadounidense fue llamada, esta vez bajo el pretexto de frenar el comunismo. La guerra civil dividió a los dominicanos no solo entre bandos armados, sino entre sueños incompatibles. ¿Querían ser libres para elegir su destino, o seguros bajo la tutela de otros? La pregunta sigue sin respuesta definitiva. Poco a poco, la nación comenzó a encontrar su voz en medio del ruido. Surgieron líderes democráticos, como Juan Bosch, intelectual y moralista, cuya honestidad fue tan admirable como ingenua para un país acostumbrado a la traición. Balaguer, su rival eterno, gobernó durante más de 2 décadas en total, oscilando entre la represión y el paternalismo, entre la mano de hierro y la poesía escrita en las sombras.
La República Dominicana entró al siglo XXI con heridas abiertas, pero también con una vitalidad inquebrantable. Su economía, históricamente anclada en el azúcar y la agricultura, se transformó lentamente en una de las más dinámicas de América Latina. El turismo, las remesas, la música, todo contribuyó al renacer de una nueva narrativa. En sus playas se escuchan ahora decenas de lenguas, y en sus barrios resuena el dembow, ese ritmo eléctrico que condensa siglos de herencia africana y creatividad caribeña. Pero no todo es luz. La desigualdad aún persiste como una sombra que se niega a disiparse. Los barrios altos crecen hacia el cielo mientras los márgenes de la capital se sumergen en la oscuridad del olvido. La corrupción, esa herencia no deseada, sigue infectando las instituciones. La frontera con Haití, siempre tensa, se convierte a menudo en el escenario de los fantasmas del pasado, reviviendo prejuicios y temores que deberían haberse sanado hace tiempo. Y sin embargo, contra todo pronóstico, el dominicano se levanta cada mañana con la fe intacta. Hay algo en el alma de este pueblo que se niega a ser doblegado. Tal vez sea el calor del Caribe, o tal vez el eco de los tambores ancestrales que aún resuenan en cada rincón de la isla. Su fuerza no reside únicamente en su historia, sino en la manera en que la transforma en arte, en alegría, en resistencia. La República Dominicana no es solo el merengue que hace vibrar al mundo, ni el bate que rompe récords en las grandes ligas. Es también la abuela que reza por los suyos, el niño que vende dulces en el semáforo con una sonrisa luminosa, el joven que sueña con un futuro donde su voz no solo sea escuchada, sino respetada. Hoy, cuando el mundo se enfrenta a nuevas incertidumbres, el país sigue escribiendo su historia, con una pluma que a veces tiembla pero nunca se detiene. Cada generación hereda un legado de lucha, de esperanza, de contradicciones. Y con cada paso hacia adelante, la República Dominicana reafirma que su existencia no fue un accidente, sino una declaración de voluntad. Porque al final, la pregunta no es si puede reinventarse, sino cuántas veces más lo hará. La República Dominicana no se define por sus caídas, sino por su capacidad de volver a levantarse con más gracia, más fuerza y más dignidad que nunca antes. Es una nación tejida con las hebras del tiempo, los colores de la resistencia y el alma de un pueblo que, pese a todo, ha decidido seguir amando la libertad. Y así, como una ceiba que extiende sus raíces bajo siglos de historia y sus ramas hacia el cielo abierto, la República Dominicana continúa creciendo, tambaleándose a veces, pero siempre buscando la luz. Porque este país no ha vivido una sola historia, sino miles, entrecruzadas como hilos invisibles que forman una sola bandera ondeando con firmeza en la brisa caribeña. La educación, aunque aún marcada por profundas brechas, comienza a gestar nuevas generaciones de pensadores, líderes y artistas. Jóvenes que no solo se conectan al mundo a través de la tecnología, sino que también redescubren sus raíces, revaloran sus tradiciones, y cuestionan las injusticias que sus abuelos aceptaron en silencio. En sus voces hay un eco antiguo, pero también una música nueva. Una voluntad de construir un país donde no haya que marcharse para prosperar. En los campos, la tierra sigue hablando. El tabaco, el cacao, el café, frutos que no solo alimentan, sino que cuentan historias. Historias de campesinos que aman la tierra aunque a veces ésta les niegue su abundancia. Y aún así, siembran. Porque saben que hay una promesa en cada semilla, una redención en cada cosecha. En las calles de Santo Domingo, la ciudad más antigua del Nuevo Mundo, las piedras coloniales aún guardan los pasos de conquistadores, de esclavos, de libertadores y poetas. Allí donde el tiempo parece haberse detenido, también late el presente con furia, arte urbano que transforma muros en manifiestos, mujeres que exigen igualdad, hombres que reconstruyen su masculinidad desde el respeto y la ternura. La ciudad ya no pertenece a los colonos, sino a quienes la viven con coraje y amor. En los estadios de béisbol, donde el corazón del pueblo late más fuerte, cada swing es una metáfora. El juego se ha convertido en símbolo de escape y éxito, pero también de disciplina y comunidad. Los peloteros dominicanos no son solo atletas, son embajadores del alma nacional. En sus triunfos, el pueblo encuentra esperanza, y en sus humildes inicios, reconocimiento de sus propias batallas. Políticamente, el país aún transita un terreno lleno de trampas. Promesas rotas, discursos huecos, pactos bajo la mesa. Pero también surgen voces nuevas, movimientos ciudadanos, plataformas independientes que desafían el orden establecido. La democracia dominicana, imperfecta como toda democracia joven, se tambalea pero sigue en pie, sostenida no por las élites, sino por la fe indomable del pueblo. La relación con Haití, el país hermano,
el reflejo invertido en el mismo espejo de la historia, sigue siendo uno de los dilemas más profundos. Separados por una línea invisible, unidos por una sangre que no conoce fronteras, ambos pueblos comparten más de lo que a veces están dispuestos a admitir. Hay tensiones, sí, pero también hay historias de solidaridad, de amor, de cooperación silenciosa que raramente llega a los titulares. Quizás el futuro de ambos dependa no de las murallas, sino de los puentes. En la diáspora, millones de dominicanos llevan consigo la isla tatuada en el corazón. Desde Nueva York hasta Madrid, desde Puerto Rico hasta Milán, donde quiera que se escuche una bachata o se pronuncie un concho, hay una patria portátil que se resiste a diluirse. Estos hijos del exilio económico envían más que remesas, envían amor, fe, resistencia, y un lazo que mantiene a la nación viva más allá de sus fronteras. Y mientras el cambio climático amenaza con redibujar el mapa del Caribe, con huracanes más violentos y sequías más severas, la República Dominicana comienza a mirar al futuro con ojos más conscientes. Se habla ahora de sostenibilidad, de energías limpias, de proteger el paraíso natural que aún sobrevive entre montañas y manglares. Porque el país no es solo gente, también es tierra sagrada, mar cristalino, selva indómita. Y si algo ha aprendido este pueblo, es que lo que se ama, se defiende. El alma dominicana es múltiple, mestiza, contradictoria. Canta en la iglesia y en el colmado, baila en la alegría y en el luto, ora con fe y maldice con rabia. Se emociona con un verso de Pedro Mir, pero también con una rima urbana improvisada en un callejón de Villa Mella. Es una nación que ha hecho de su dolor poesía, de su pobreza creatividad, de su historia orgullo. ¿Y qué queda hoy, tras tantos siglos de lucha, conquista, traición y renacer? Queda una verdad imposible de negar: la República Dominicana es un milagro en movimiento. No un milagro perfecto ni divino, sino humano. Forjado por millones de manos anónimas, por los que vinieron, los que resistieron, los que lucharon, los que cayeron, los que amaron esta tierra incluso cuando ella parecía no amarlos de vuelta. Su historia no ha terminado. Está siendo escrita ahora mismo, en cada gesto cotidiano, en cada desafío político, en cada niño que aprende a leer, en cada madre que alimenta a sus hijos con esperanza. La República Dominicana no es una conclusión, es un devenir constante. Y cuando mañana otros se pregunten qué significa ser dominicano, no bastarán las cifras, ni las banderas, ni los himnos. Habrá que mirar al rostro de su gente. En ellos vive la respuesta, un pueblo que, pese a todo, eligió seguir soñando. Porque no hay nada más revolucionario, más profundamente heroico, que seguir creyendo en un futuro mejor.